Y así voy a dejar este lugar a nuestro hermano Henry, quien va a traer la palabra del Señor en esta noche. Dios les bendiga. Paz de Cristo, hermanos. ¿Cómo estamos en esta noche? Bendecidos, agradecidos, con gozo, con paz, la paz del Señor. Amén. Tenemos todo eso y mucho, mucho más, hermanos. Y hay gran motivo para estar gozosos, aun si ha sido un día muy largo, o si estamos cansados, o como nos sientamos, pues no se basa nada de lo que sentimos, con el gozo que el Señor nos ha dado por medio de su salvación, por medio de poder conocerle, alabarle, adorarle a nuestro Creador y nuestro Salvador. Amén. Amén. Así, hermanos, les pido que abran sus Biblias. Vamos a estar seguir estudiando lo que habíamos comenzado hace 4 semanas. No, habíamos comenzado hace unas 6 semanas. Y la última porción de esa escritura que vimos era Malaquías capítulo 1, versículos 1 al 5. Por los que ya nos olvidamos cuál libro era. Malaquías capítulo 1. Y el estudio último, estudiamos esos primeros 5 versículos sobre la fidelidad de Dios, la grandeza de Dios y pues la honra que el Señor merece con nuestras vidas. Ahora en esta noche, hermanos, tenemos otra porción que se encuentra en los versículos 6 al 14. Es una porción larga, pero como ya sabemos, no estamos entrando muy detallado a versículo por versículo, pero estamos viendo pues un resumen sobre una porción, siendo esta porción los versículos 6 al 14, por lo cual Malaquías presenta un segundo argumento, o Jehová, más bien Dios, por medio de Malaquías, presenta un segundo punto sobre el corazón y las acciones de su pueblo, y eso es holocaustos y sacrificios quebrados. Así es que les pido que leamos todos juntos. ¿Estamos ahí? Malaquías 1, 6 al 14 dice, y leamos todos juntos versículo 6. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos, quien también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde. Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis
dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Así, hermanos, vamos a orar. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias en este momento por este estudio que estamos y vamos a ver en esta noche, Señor. Te pedimos, Señor, con corazones sinceros y dispuestos, Señor, que sea tu Espíritu quien nos guíe en esta noche, que no sean mis pensamientos, sino tu Espíritu Santo, quien da este mensaje tuyo, eterno, perfecto, mediante tu palabra eterna. Te pedimos que quites toda distracción de nuestras mentes y que podamos estar enfocados en este mensaje para poder poner en práctica tu palabra santa, para vivir semejantes a tu imagen perfecto desde hoy y para siempre. Amén. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. En esta noche estamos viendo, como acabamos de leer, una porción bastante larga en un libro tan pequeño de solo 4 capítulos. Pero como podemos o acabamos de escuchar, para los que no hemos leído Malaquías en gran detalle, Malaquías, así igual como los libros de los profetas, son mensajes o declaraciones por medio de Dios hacia su pueblo muy desobediente, como podemos ver y como hemos escuchado. Y en la primera porción, como vimos hace un mes, si se recuerdan de lo que estábamos hablando, hace un mes, en los puntos que vimos, para los que no se recuerdan o se recuerdan, el base de lo que vimos en los primeros 5 versículos, que es prácticamente lo que podemos considerar la introducción o el tema de toda esta carta, es que Dios es un Dios de fidelidad, es un Dios grande y es un Dios que será honrado por todas las naciones. Así que cuando entramos a esta carta o esta carta que fue escrita por Malaquías, que como sabemos Malaquías significa mi mensajero, por lo cual sea su nombre verdadero Malaquías o un título dado porque estaba dando un mensaje, Malaquías da estas palabras de Jehová, por lo cual dice, y es como una diálogo entre Jehová y su pueblo, por lo cual Jehová habla sobre lo que el pueblo mismo suyo, que había sido testigo de su fidelidad, aún estaban dudando de su fidelidad y estaban diciendo, ¿en qué forma nos has amado? Y así comienza la carta. Dice que Jehová dice, ustedes dicen entre sí mismo, ¿en qué forma Dios o Jehová nos ha amado? Y dice Jehová, los saqué de la esclavitud, estoy con ustedes preservándolos, hay un remanente, dice. Y lo que podemos ver en estos puntos en la introducción y también estos puntos que se encuentran una vez más en el capítulo 2 de este libro, de esta carta de Malaquías, es que Dios es fiel y que mientras el hombre recae en su pecado, más excusas salen para no obedecer a un Dios santo. Por lo cual el hombre mismo, mientras se aleja de la santidad de Dios, empieza a excusarse por su pecado, diciendo, ¿por qué debemos de dar y poner esfuerzos si Dios ni nos ama? Eso es lo que estaban diciendo. Pero en verdad, ¿Dios no ama a su pueblo? Dios ama a su pueblo. Pero esos son los pensamientos y la mente y las palabras que fluyen de un corazón que se ha alejado de Dios, que por motivos orgullosos y por causa de pecado dicen, Dios no nos ama. ¿Qué es el punto de intentar o de tratar o de amarlo a Él? Porque
Él no nos ama, pero simplemente, hermanos, es una excusa para pecar. Como vemos aquí, que no estaban dando su diezmo, se estaban divorciando, estaban siendo infieles a sus esposas, estaban dando, como vamos a ver en esta noche, animales, sacrificios con manchas, sacrificios dañados, sacrificios quebrados, por lo cual Jehová declara con gran certeza, y como podemos escuchar, que Él mismo se nombra Jehová ¿de qué? Jehová de los ejércitos, porque está proclamando su poder y su autoridad entre su pueblo, que no simplemente era un Dios falso como los que los israelitas constantemente regresaban o iban a adorar, sino que Él dice, yo soy Jehová, dice Jehová, y lo dice más de 5 veces, yo soy, o dice Jehová de los ejércitos, es decir, el Dios de poder, el Dios de victoria, el Dios que tiene todo en sus manos, el Dios soberano, en el cual confiamos, quien es el creador de los cielos y la tierra y el Salvador, porque al fin de esta carta concluye, dice, no esperarán por mucho más tiempo, porque vendrá el que hará todo perfecto. Y eso, hermanos, sabemos es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús vino a esta tierra y hizo lo que no pudo ni puede hacer el hombre, que es quitar el pecado que lleva a todo hombre a la muerte. Y que el que no tiene a Cristo, hermanos, lo lleva a una condenación y tormento muy grande y eterno y feo. Y por medio de Cristo Jesús solamente hay esa victoria y esa salvación. Y eso es lo que retiene o lo que tiene esta carta de Malaquías. Entonces, en esta noche vamos a ver este segundo punto sobre los sacrificios. Por lo cual, aunque la palabra nos declara que los sacrificios han terminado, que ya nosotros no tenemos que ofrecer animales, todo en lo nuevo, como se describe, ahora se requiere sacrificios, ¿qué? Espirituales. Es decir, que mientras que no estamos dando animales, porque eso era una imagen de lo que había de acontecer por medio de Cristo, quien es el Cordero sin mancha, también nos da una puerta, se abre una puerta por medio de Cristo, por lo cual ahora nosotros también, igual como Cristo, podemos dar ofrendas al Señor, sacrificio perfecto en santidad. Y también, como vamos a ver, somos sacerdotes como Cristo Jesús es el sumo sacerdote, el que abre la puerta por nosotros, por lo cual, con gran motivo, con gran gozo, hay razón para dar estos sacrificios de alabanza, como declara el autor de Hebreos. Amén. Así es que vamos a ver 5 puntos muy breves, y esos 5 puntos es el dilema que plenamente podemos ver, hermanos, cuando leemos esta porción de Escritura. Existe un dilema entre la nación, entre los sacerdotes. Vamos a ver en el segundo punto la razón por el dilema. ¿Por qué estaba aconteciendo este dilema entre los sacerdotes que estaban ofreciendo animales robados, animales quebrados, dañados, animales imperfectos? Tercer punto que vamos a ver es la clave para holocaustos y sacrificios sinceros. Y vamos a ver unos ejemplos del Antiguo Testamento que nos demuestra y revela el requerimiento de Dios por un sacrificio aceptable, que no solamente se basa en dar un animal, en ser la obra o en el hecho de matar un animal, sino lo que se encuentra detrás, el corazón sincero, el corazón dispuesto. Punto número 4 es el cumplimiento de toda ofrenda, de todo holocausto y de todo sacrificio. Es el punto número 4, porque la ofrenda perfecta se ha cumplido y fue dado al Padre y fue aceptado, y ahora por medio de esa ofrenda completa, perfecta, pura y eterna, tenemos vida por medio de Cristo Jesús,
El punto número 5, el quinto punto es ahora el llamado para nosotros como hijos de Dios, no ofreciendo sacrificios físicos por animales, sino sacrificios de corazones sinceros que aman al Señor, quien nos amó primero. Y el que nos ama y es fiel, como declara esta palabra, mientras nosotros somos frágiles y quebrados y imperfectos. Él es el que nos afirma, Él es el que nos guarda, Él es el que nos levanta de nuestras caídas y nos da esa fuerza para seguir adelante, porque la palabra declara que Cristo es el autor y consumador de nuestra fe en Él. Así es que veamos, hermanos, el dilema. Y no requiere un científico para ver el dilema, hermanos. El dilema es muy obvio. El dilema es que la nación de Israel, el pueblo de Dios, de Jehová, estaba en una posición muy, muy equivocada y muy peligrosa. Los corazones de los sacerdotes, igual como la nación de Israel, se encontraban en un lugar donde había un periodo de, podemos decir, silencio, por lo cual en ese tiempo de silencio, sabiendo que el pueblo de Israel, en las historias que vemos mediante las Escrituras, Jehová se revela grandemente y en formas tan milagrosas y tan evidentes y tan obvios. Y en este caso, en este punto, después de haber sido liberados de la esclavitud de un imperio que había tomado control de Israel, y después de que después de que habían construido el templo de nuevo para ofrendar ofrendas puras, pasaron aproximadamente unos 100 años después de que el templo había sido reconstruido, porque fue destruido y fue reconstruido. Habían pasado 100 años desde que fueron libertados. Ya se estaba subsidiando o se estaba calmando ese gran estruendo o tormenta buena, podemos decir, ese movimiento que se podía ver, el templo reconstruyéndose, ofrendas dándose al Señor, a Jehová, y ahora hay tranquilidad y hay silencio. Pero la palabra nos revela muy claro, hermanos, que silencio no significa que Dios no está ahí. Y muchas veces en el silencio es cuando nosotros nos ponemos inquietos, igual como este pueblo que se puso muy inquieto. No escuchaban la voz de Jehová audiblemente o por medio de los profetas y empezaron a desviarse y empezaron a formar sus pensamientos, sentirse abandonados porque no veían lo físico, no veían los milagros, no veían la mano del Señor plenamente obrando sobre el pueblo, y por esos motivos empezaron a dudar. Y muchas de las veces en la iglesia hoy en día, muchos buscan, así como el hermano Luis había dicho, nuestro pastor había dicho el domingo, dice, muchos buscan lo que podemos recibir, ¿verdad? Entonces, cuando no estaban, podemos decir, recibiendo el pueblo, ¿qué pasó? No les agradó. No les agradaba que no estaban recibiendo algo. Y eso no, el corazón nos demuestra esto, que el corazón o los corazones del pueblo se habían alejado del propósito de todas estas cosas. Porque si sabemos el propósito del pueblo de Israel, ¿era para qué? El propósito del pueblo de Israel era para que anunciaran las buenas nuevas de Jehová, para que anunciaran la venida del Mesías y para que cuando viniera el Mesías pudieran clamar con voz alta que Jesús es el Señor. Pero Cristo vino, como sabemos, y no comenzó en el ministerio de Cristo, sino que podemos ver que siempre existía esa rebelión en el pueblo de Israel. Por lo cual, cuando vino el Mesías, lo aceptaron y lo proclamaron como rey, lo sacrificaron, lo mataron por sus propios o por su propia causa,
porque no les agradó que vino la luz, la verdad, y que resplandeció sobre sus pecados. Entonces, podemos ver el propósito del pueblo, por lo cual se habían desviado, se habían alejado, no veían la mano milagrosa de Jehová y por esos motivos no querían servirle como antes. Era un intercambio, estaban dando el amor único antes de el Salvador, antes de que Cristo viniera, el amor único que nosotros podemos ofrecer como humanos, y eso es un intercambio. Tú me das algo bueno y yo te amo. Tú me amas de una forma y yo te amo. Pero el minuto que no nos aman de la forma que queremos, ¿qué pasa? No amamos. ¿Por qué? Porque es un intercambio. No me aman, no se esfuerzan, no voy a amar. Y ese es el único amor que el hombre puede ofrecer sin Cristo, sin Dios. Un amor imperfecto. Pero podemos ver que el amor de Dios es perfecto, en que mientras su pueblo está en rebelión, están ofreciendo holocaustos, sacrificios quebrados, Jehová viene para hablar con ellos. ¿Por qué están haciendo eso? Si ustedes reconocen quién soy. Yo soy el libertador de esclavitud. Es uno de unos puntos que da Jehová con el pueblo, hacia el pueblo. Yo les sé, otro punto es, están vivos. Si están de pie, es motivo, es razón para darle gracias al Señor. Y eso es uno de los puntos que se encuentra en el capítulo 3 de esta carta. ¿Hay razón o motivo para darle gracias a tu Creador? Estás vivo, estás de pie, estamos aquí. Entonces honremos al Señor, porque tenemos vida hasta hoy. Así es que podemos ver este dilema. Podemos ver que estaban ofreciendo sacrificios quebrados, dañados. No estaban dando de lo mejor. Pero hermanos, es muy evidente y tenemos que comprender que no comienza con un sacrificio dañado, sino que comienza este dilema con el corazón. Comienza con lo que tenemos en nuestras mentes. Por lo cual la palabra nos declara que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo, como hijos de Dios ahora, bajo la gracia de Dios, armadura para proteger nuestras mentes, armadura para proteger nuestros corazones, pies y armadura para caminar y anunciar su evangelio. Una espada, quien es el Espíritu Santo. Y cuando reconocemos la grandeza de esta armadura para protegernos, podemos ver que tenemos lo necesario ahora para vivir no de esta forma. Porque no solamente vivimos bajo una proclamación de venida de un Mesías, sino que vivimos ya que el Mesías ha llegado y ha ascendido de regreso a su trono celestial, y que un día regresará por su pueblo. Así es que este dilema no se ha borrado. Este dilema existe aún hoy en día dentro de la iglesia. Este dilema existe aún en nosotros de ciertas formas, que no hay respuesta automática, que no hay milagros o que hay silencio, lo que nosotros consideramos silencio. Pero Santiago declara algo muy importante en Santiago 5, donde dice como el sembrador espera por la lluvia. ¿Qué está haciendo el sembrador mientras espera por la lluvia? Está sentado diciendo, pues voy a esperar hasta que llegue la lluvia. Y espera todo el año sentado, no obrando. ¿Qué está haciendo el sembrador, hermanos? El sembrador está sembrando. El sembrador prepara la tierra. Planta la semilla, prepara la tierra, prepara las condiciones, es decir, cuida, pone medicina para pesticidas. Está dando esa preparación para que cuando llegue, ¿qué? La lluvia, haya crecimiento y pueda
cosechar lo que ha sembrado. Así es que el sembrador es paciente y cada año es paciente. Y hay años, hermanos, como nosotros sabemos, que no cae lluvia. Pero el sembrador sigue siendo sembrador y espera un año más. Y luego, ¿qué cae? La lluvia. Entonces la palabra nos declara desde el principio hasta el fin que el Hijo de Dios es llamado a ser paciente y amar a Dios así como Él nos ama, aun si nosotros en nuestras mentes finitas y frágiles creemos que no nos ama el Señor o que no es fiel el Señor. La razón por el dilema, como acabamos de ver también, son los corazones. Los corazones que no quieren comprender a veces el motivo por ciertas cosas. Corazones que nos distraemos con todas las cosas de la vida, por lo cual Pablo declara en Romanos 12 que renovemos nuestras mentes cada año, cada mes, cada semana, que renovamos nuestras mentes día tras día tras día. Y renovar nuestras mentes requiere ser llenados por el Espíritu. Es decir, ser llenados por la fidelidad de Dios, de escudriñar su Escritura y su palabra para ver la grandeza de Dios. Que sea que tenemos que esperar o sea de inmediato una respuesta, tengamos certeza de fe en el Señor. Que nuestras vidas no se basen en las circunstancias y en lo temporal, pero que estemos enfocados en lo que es eterno. Porque la palabra también nos dice que esta tierra no es nuestro hogar. Esta tierra no es nuestro hogar permanente. Somos extranjeros, sin hogar, dice. Cristo vino y Él mismo dice, no hubo lugar, ¿para qué? Para recostar su cabeza. Y cuando uno declaraba y decía, yo te quiero seguir, Señor, decía, no tengo hogar. Es decir, no va a haber tranquilidad a todo tiempo, ¿verdad? No va a haber esa paz que nosotros tan grande queremos físicamente, pero lo que el Señor sí ofrece es una paz eterna, que es eterno y que se encuentra en nuestras almas. Por lo cual, si estamos aferrados con nuestros ojos fijados o mirando el cielo, como dice y declara Pablo en Colosenses 2, si estamos con nuestros fijados nuestros ojos en el cielo, podremos ver la mano del Señor, aun si no lo vemos de la forma que nosotros queramos. Dios está ahí. Y aparte de todo eso, Dios está con nosotros y Dios mora en nosotros. Y eso es una promesa que Cristo mismo nos dio. Que tendríamos un ayudador que nos recordara de sus palabras y de sus obras para poder vivir como Él vivió. Entonces aquí podemos ver que el dilema existe, pero hay una razón por este dilema. Y es la fragilidad de enfocarnos tanto en lo terrenal, en lo que podemos ver, igual que el pueblo que no podía ver físicamente, audiblemente a Jehová, y por no recibir lo que querían, igual cuando Cristo multiplicó el pan y los peces, y que aconteció después de haber hecho tan grande milagro en Juan 6. En Juan 6, entre los versículos 36 hasta el versículo 58 por ahí, Cristo está hablando con la gente que estaba rodeando, lo habían rodeado, y después de haber hecho tan grande milagro, ¿qué dicen, Jehová, y por medio de Moisés cayó maná del cielo. ¿Tú qué puedes hacer por nosotros? La condición del corazón fue tan claro que después de habiendo hecho un milagro tan grande de repartir y multiplicar comida en ese grande milagro, aún la gente que estuvo ahí asombrados ven y dicen, ¿qué más nos puedes hacer?
¿Qué más nos puedes ofrecer? ¿Cuál otro milagro puedes hacer para que tengamos reverencia? Pero Jehová declara aquí, hermanos, que dice, ¿estás de pie? Denle gloria al Señor. ¿Están vivos? Hay motivo para darle gloria. Hermanos, esto podemos ver, esto aconteció con Cristo. Y Cristo, aun cuando declaró que Él era el pan verdadero, no le aceptaron. ¿Por qué? Porque no era lo que estaban buscando. Estaban buscando algo inmediato, algo temporal, algo que les agradaba en su carne, pero nunca estaban buscando lo correcto o lo que es verdadero, que es la luz del mundo, Cristo Jesús, la vida, el camino y la verdad. Pero hay un motivo más grande, por lo cual, y pensamiento correcto, por lo cual debemos de darle gracias y ofrendarle al Señor. Isaías 1, 11 al 13 dice, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabrios. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigas más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Eso es el mensaje a la ofrenda que se ofrece delante del trono de Jehová. Pero dice muy grandemente el rey David, el profeta David, dice en 2 de Samuel 24:24, y el rey dijo a Araúna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Aquí David, cuando estaba comprando esos animales, dice, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Hermanos, eso es un punto muy importante. ¿Cuánto nos cuesta para obedecer al Señor? ¿Cuánto nos cuesta y cuánto estamos sacrificando para vivir en la santidad? ¿Y qué dispuestos estamos, como estuvo el rey David, para decir, yo no los puedo recibir gratis? Porque si no cuesta nada, no tiene valor. Eso es el punto que David da aquí. Y, hermanos, podemos ver el propósito del sacrificio aceptable con palabras muy básicas, que no podría dar una ofrenda que no valorara. Aquí podemos ver que el propósito del sacrificio aceptable al Señor no era simplemente que siguieran un proceso de recibir o de agarrar un animal, decir, agarra cualquiera, ir al altar, al tabernáculo y matar el animal por matarlo. Tenía que valer algo. ¿Tenía que valer qué? Tiempo, esfuerzo, dinero. Tenía que valer todo para ser ofrendado. ¿Y por qué? Porque eso es lo que le daba valor al sacrificio. El sacrificio en sí mismo no era el valor, sino en cómo o cuál forma se estaba ofrendando ese sacrificio o holocausto. Entonces podemos ver que el propósito del sacrificio aceptable no es de hacer la práctica como costumbre. O ya llega tiempo del año para sacrificar. O ya llega domingo. Voy a ir a la iglesia pues porque soy cristiano y tengo que ir. Tuvo y tiene que ver algo. Es una palabra que yo tenía en mi mente este domingo cuando estamos comenzando Romanos 12 y al fin de la enseñanza del sermón de
predicación, el hermano dijo esa palabra y dije, esa es la palabra que yo tenía en mente todo el servicio, el sermón, y eso era disposición. En mi mente decía, ¿qué se requiere? ¿Qué se requiere para renovar nuestras mentes? Para buscar del Señor día tras día, para amar al Señor como Él nos ama a nosotros, aun como nosotros siendo imperfectos. Y yo dije, es disposición. Y al fin del sermón dijo nuestro hermano, se requiere disposición. Y eso es lo que David demuestra aquí, lo que Jehová está declarando cuando están ofrendando, sacrificios quebrados, dañados. Eso no es disposición, dar de lo menos a Dios. No, sino que Dios desde el principio manda y pide por algo más, algo grande, algo real. Que la ofrenda sea de lo mejor, de un animal puro, porque la ofrenda se está ofreciendo a un Dios puro y perfecto, eternamente perfecto. Y además Dios estaba buscando que los corazones de su pueblo tuvieran disposición. Una disposición para dar lo bueno, de lo mejor, y que sus corazones estuvieran en un lugar correcto para dar lo mejor, porque querían darlo en reconocer que Jehová es Jehová de los ejércitos, que Jehová es el Dios de los vivos y de los muertos, de lo visible y de lo invisible, el dador y el que quita la vida y el que da la salvación gratuita por medio de su gracia a cualquier que escuche el mensaje y acepte al Señor y Salvador Cristo Jesús. Una disposición para dar todo y más. Una disposición de reconocer con certidumbre, con certeza, hermanos, se requiere. Los profetas no habrían morido si no hubiera certeza. No habrían de entregar sus vidas los apóstoles si no hubiera una certeza. Un hombre que duda, dice Santiago también en Santiago 1, tambalea. Y no debe de confiar uno, dice, en el que tambalea. ¿Los apóstoles tambaleaban? ¿Estaban jugando? ¿Estaban dudando? ¿Los profetas que fueron llamados por Jehová audiblemente, llamados y elegidos por un propósito, estaban jugando? ¿Estaban dudando? Ellos de inmediato, cuando Jehová los llamó, y a los apóstoles cuando Cristo los llamó, y cuando fue establecida la iglesia después de su resurrección, tenían certeza. Por lo cual Pedro declara en 2 de Pedro, capítulo 1, diciendo, y hay testimonio seguro de que lo que nosotros vimos es verdad, porque vimos a Cristo resucitado. Y por esa razón y esa certeza, con esa salvación que el Señor les había dado, fueron cargando sus cruces a la muerte. Los profetas cargaban sus cruces. ¿Por qué? Porque declaraban a Jesucristo de la misma forma antes de que viniera. Y fueron a sus muertes, seguros que esta tierra no era su hogar, seguros de la fidelidad de Dios. Sus corazones estuvieron en lugar correcto para dar lo mejor, incluso sus vidas propias, porque querían darlo en reconocer que no hay nadie como Dios. Y hermanos, esto todo viene de ¿quién? ¿Quién entregó su propia vida no por sus amigos, sino por sus enemigos? ¿Quién se ofrendó como un sacrificio perfecto? ¿Quién dejó su trono celestial? ¿Quién tomó forma de siervo? ¿Quién fue menospreciado? Para hacer y cumplir, dice él mismo, para cumplir, he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Cristo Jesús es el sumo de la disposición completa.
que Él, no siendo pecador, daría su vida por el pecador. Eso es la razón, hermanos, que se requiere disposición en alabar al Señor. Que no sea hábito en la forma de que se tiene que hacer porque se tiene que hacer. Que sea hábito de agradecimiento. Que vengamos y alabemos al Señor en este lugar y fuera de este lugar con nuestras vidas. Porque así como la palabra declara, nosotros mismos ahora somos los templos de Jehová. Donde antes Jehová moraba en los tabernáculos hechos por manos de hombre, ahora mora en los templos espirituales, que son los cuerpos, donde Él mora con nosotros y Él se encuentra en nosotros. Y Él nos ha ungido, dice Pablo, por medio del Espíritu Santo cuando fuimos sumergidos, bautizados espiritualmente en Cristo Jesús. Entonces podemos ver, como dice el rey David, el corazón sincero. Antes de dar aún el sacrificio, su corazón estaba en lugar correcto. Pero como acabamos de escuchar, aún dando toda ofrenda tras ofrenda física de animales en el Antiguo Testamento, no podían borrar el pecado. Y muy grandemente la ofrenda, ya que estamos viendo la disposición que se requiere, el corazón sincero que tenemos que tener. Debemos de también reconocer que estas ofrendas eran temporales y eran una imagen a una ofrenda perfecta, a una ofrenda, un holocausto eterno. Porque dice en Hebreos 10, versículo 3 y 4, y Hebreos, hermanos, si queremos entender todo el proceso y el cumplimiento de todas las cosas del pacto antiguo, es el libro de Hebreos, la carta de Hebreos, que demuestra y apunta y dice que todo es para Cristo y que Cristo cumple todo lo que se requería en la ley. Hebreos 10:3, hablando de los holocaustos, dice Hebreos 10, versículo 3, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. ¿Cuál fue la razón por ofrendar y por dar el holocausto de los animales? Sacrificios. Para dar memoria de los pecados, para dar a entender que somos imperfectos, que era imperfecto el pueblo de Jehová. Versículo 4 luego dice, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Entonces, ahí es donde regresa lo que estamos diciendo, ¿por qué había razón de ofrendar? Pues el punto no era simplemente en ofrendar, era el corazón dispuesto a dar algo que cuesta y que vale algo. Entonces, Cristo Jesús, dice Hebreos 10, versículo 4, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Versículo 5, por lo cual entrando en el mundo, hablando de Cristo, en un diálogo en el tiempo o fuera del tiempo más bien, en un lugar donde nosotros ni podemos percibir o comprender, había un diálogo entre el Padre y el Hijo. Así en Hebreos 1, como dice Hebreos 1, hay un diálogo entre el Padre y el Hijo que dice, oh Dios, mi Dios, el Padre hablando con el Hijo, imagínense, porque Dios es uno. Pero hay un diálogo, una conversación entre el Padre y el Hijo en Hebreos 1 y luego aquí en Hebreos 10, que viene de los Salmos, esta profecía. Y dice Hebreos 10:5, por lo cual entrando en el mundo, hablando del Cordero sin mancha ni arruga, Cristo Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. El Padre preparó el cuerpo para Cristo, imagínense. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir lo que la ofrenda perfecta Cristo Jesús puede hacer.
Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, eso es una profecía antes de el tiempo, antes de la fundación del mundo, imagínense. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El corazón de Cristo el Hijo dice, para hacer tu voluntad. ¿Qué fue el motivo de Cristo Jesús a humillarse y dejar su trono? Para cumplir la voluntad del Padre. Para hacer tu voluntad. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Es perfecta, o es perfecto. Y luego dice, como en el rollo del libro está escrito de mí. Eso, hermanos, es antes que todo. Como el rollo del libro está escrito de mí que Él iba a hacer. Él vino para hacer la voluntad del Padre. Y Él vino, esa palabra es clave, voluntariamente. Versículo 8, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según ¿qué? Según la ley, según el pacto antiguo. Versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo, dice otra vez, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero. Los sacrificios día tras día que no podían quitar el pecado, para establecer esto último. ¿Y qué es esto último? Es la ofrenda de Cristo Jesús. Para establecer esto último, quítalo primero, que es los rudimentos de la ley que no salva, sino que da recordatorio del pecado, para establecer esto último que en verdad purifica al que cree en Cristo Jesús. Y yo no digo eso. La palabra lo declara cuando dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, ¿en cuál voluntad? De quitarlo primero para establecer lo perfecto y lo eterno, porque los sacrificios eran temporales, terrenales, físicos, visibles. Pero la vida espiritual, la vida eterna es espiritual. En esa voluntad somos santificados, dice el autor de Hebreos. En esa voluntad perfecta en la cual Cristo dice voluntariamente, vengo a hacer tu obra, hablando con el Padre. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Así como 2 Corintios 5:21 declara, 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, al perfecto, al Cordero sin mancha, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos ¿qué? En aceptar a Cristo acontece una transformación radical que ningún hombre puede hacer. Para que nosotros fuésemos hechos una obra de la mano del Dios poderoso de Israel y de su iglesia. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Por lo cual la victoria en Cristo Jesús es muy obvia, diciendo Hebreos 10:11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, así como el pueblo, aún hoy los judíos siguen ofrendando sacrificios y holocaustos que jamás podrán quitar el pecado. Así como ciertos grupos religiosos practican sacrificio tras sacrificio y dan, creyendo que por medio de eso llegarán al cielo, por lo cual no hay entrada ni se puede ver. Versículo 12 dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
Qué declaración tan inmensa y eterna. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿A quién? ¿A los glorificados que ya han muerto y llegaron? A los santificados que creen aquí en la tierra en su nombre. Hebreos 13:11, porque los cuerpos de aquellos, en otro capítulo, capítulo 13:11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemadas fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salió hacia Golgota y murió por los pecados. Entonces, por medio y solamente por medio de ese sacrificio perfecto y de creer con certeza y fe, porque Jehová dice que por causa de falta de entendimiento perece mi pueblo. Por falta de entendimiento perece mi pueblo. Por falta de reconocer qué fiel soy, se desvían y se mueren en pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad, Hebreos 10:19 dice, para entrar en el lugar santísimo, ahora hay entrada, hay manera de dar ahora ofrendas y sacrificios perfectos, vivir en la santidad de lo que está diciendo el autor de Hebreos, para vivir como Él vivió, para dar y entregar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, como declara Romanos 12, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia en la obra que ha hecho Cristo, y lavados los cuerpos con agua pura. Si nosotros, hermanos, podemos reconocer lo que el pueblo de Israel no pudo reconocer, en lo cual batallaban, y en lo cual muchos hermanos hoy en día batallan en comprender que la perfección y la santidad viene del Señor. Vivir en santificación no es solamente un esfuerzo propio humano, sino que es el Espíritu Santo quien mora en nosotros, que nos capacita para poder hacerlo. Porque sin el Espíritu quien mora en nosotros no hay vida. Estamos todavía en condenación. Pero dice aún, por medio de ese sacrificio, con plena certidumbre de fe, acérquense los que han sido purificados, los que han sido lavados. 1 de Pedro 2:4 dice, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogido y preciosa, vosotros también. Si tenemos a Cristo, ahora tenemos la capacidad de nosotros también vivir como sacrificios agradables a Dios. Versículo 5, 1 de Pedro 2, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Así, donde fallaron los sacerdotes que estaban dando cosas dañadas, no practiquemos la misma cosa. Teniendo esta certeza, ese sacrificio perfecto, no un rito, no un mandato, sino la gracia del Señor que salva. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Es decir, por medio de Jesucristo podemos vivir en la santificación. La única manera que podemos dar ofrenda al Señor. Por lo cual también, luego el versículo 9 dice, mas vosotros, si no es muy claro la obra de Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, que ahora tenemos esa capacidad, que Él ha cumplido ese sacrificio perfecto. Versículo 9,
Otro llamado por Pedro a los creyentes, al pueblo, al cuerpo de Cristo. Versículo 9, mas vosotros sois linaje, ¿qué? Escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, ¿por quién? Por Dios, por el poder, por la mano de Dios. Y somos impacientes porque no podemos ver el milagro constante. Hermanos, el milagro constante, el poder de Dios está aquí. Estamos aquí alabando al Señor. Es el milagro del Señor que nos ha dado vida en verdad. Vosotros, versículo 10, que en otro tiempo, en el tiempo pasado, no ahorita, en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia, que nos ha transformado a poder ofrecer sacrificios aceptables entonces. Cristo Jesús. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y en verdad, hermanos, la hemos alcanzado. ¿Creemos eso, hermanos? Tenemos lo que el autor de Hebreos dice, con certidumbre de fe, acérquense como hijos de Dios lavados y purificados. No hagamos sacrificio, como dice, de balde, vacío. Como Cristo nos declara en Mateo 15, 8 y 9, dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Y qué estaban haciendo los fariseos? ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Hagas esto, hagan esto, pero no hagan esto, no hagan esto. Los ritos y todo lo que no era. Estaban haciendo estas cosas en vano porque habían perdido el propósito. Habían perdido el propósito a los ojos de los que los practicaban. Los fariseos seguían la ley, supuestamente, pero sus corazones estaban tan alejados de Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Por qué eran mandamientos de hombre? Porque el propósito de la ley no estaba ahí. El propósito de tener corazones sinceros no se encontraba en los corazones de los fariseos. Pero tenemos este llamado, como acabamos de decir, Romanos 12, 1 a 2. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es nuestra acción racional como hijos ahora de Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, es decir, ser llenos del Espíritu Santo con la verdad pura del Evangelio, de la palabra completa de Dios. Dios declara entonces en esta carta que su nombre será honrado entre todas las naciones. Y cuando nosotros obedecemos y reconocemos el sacrificio perfecto, podemos cumplir ese llamado. ¿Por qué? Porque nuestras acciones y nuestra vida va a consistir de amar a Dios y vivir en la santidad todos los días. De declarar y proclamar que Cristo es Rey, es el Señor, es el Salvador. Cada ofrenda sincera y de todo corazón que damos se convierte en parte de este testimonio global de anunciar que hay un Dios verdadero que da vida eterna en gloria. El cumplimiento en Cristo abre esta puerta para poder hacerlo. La muerte y resurrección de Jesús abre este camino, el único camino, quien es Él mismo, para que todas las naciones le adoren o lo adoren a Él. Así lo hicieron los profetas, así lo hicieron los apóstoles, hermanos.
y así somos llamados a hacerlo nosotros hoy. Amén. Reflexionemos en esto, hermanos, y preguntémonos, ¿lo que hago y lo que vivo diariamente, en verdad lo hago con corazón sincero? ¿Amo al Señor como Él me ama? ¿O lo hago por costumbre y por cumplir un deber? Son preguntas que debemos de preguntarnos, pero sobre esas preguntas debe de encontrarse la verdad, en el cual dice, con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. ¿Y quién es hijo de Dios, hermanos? Amén. Debemos de tener ese gozo, de quedarnos asombrados. Así como Moisés, Jehová pasó por frente de Moisés. ¿Y qué pasó? Estaba brillando como una luz resplandeciente. Eso debe de ser nuestra forma de vivir, hermanos, cuando reconocemos la grandeza del Creador. Y aún más, si eso no fuera suficiente, hermanos, que debe de ser suficiente, Él es el Salvador. Y Él es el autor, el consumador y el perfeccionador de nuestra fe. Amén. Amén. Así, hermanos, les pido que se pongan de pie y vamos a orar por este mensaje que hemos escuchado, hermanos. Y pues, en verdad podemos ver un mensaje tan puro y tan perfecto por medio de su palabra. Abramos la palabra en cualquier lugar, podemos encontrar este mensaje de salvación, de la fidelidad de Dios para siempre. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias en esta noche y siempre, Señor, por el privilegio de estar aquí en esta noche. Ese privilegio que no es un deber, Señor, sino que estamos aquí porque queremos estar aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu poder que nos da ese anhelo, ese deseo de buscarte,